a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Plan Junior, una nueva edición de este podcast, de esta plataforma audiovisual emergente que está generando Culta by Vorterix. Y estamos muy contentos de estar con nuestra invitada de lujo. Ella es Claudia Lorenzo y nos va a estar acompañando hoy durante todo este podcast. Y les cuento, vamos a tratar un poquito unas temáticas que estuvimos ya charlando en unos podcasts anteriores. Vamos a tratar cuestiones de género y vamos a tratar un poco cuestiones de derechos humanos, temáticas en auge y sumamente importantes para nuestra sociedad hoy en día. Así que sin más, Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Milagros? Bien, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Sí. No, y gracias por estar acá, por acompañarnos en este espacio que nosotros llamamos súper importante porque es de comunicación, de compartir, de conocer, entonces siempre suma y es un aporte súper positivo. Bueno, me gustaría que nos empieces contando un poco, vos estás como directora en la Clínica Jurídica de Género. Exacto. Contanos cómo surge esta iniciativa, de qué trabajan en la clínica, quiénes la conforman. La clínica surge, yo dicto una materia optativa, la carrera de Derecho tiene posibilidad de dictar optativas. Yo dicto una materia optativa que se llama Derecho Procesal y Violencia de Género. En su primer dictado fue en pandemia y había acontecido el caso de Úrsula. Entonces, había un grupo de chicas que cursaron la materia que las incentivó precisamente el caso de Úrsula. Y me plantean frente al departamento la creación de la clínica. En Bahía hay una clínica jurídica genérica, pero nos parecía importante con especificidad trabajar sobre esta temática. Y así se crea, cumplimos un año, hace unos días atrás. Está conformado por estudiantes y graduadas de abogacía, tenemos también algunas psicólogas que colaboran y ahora estamos trabajando con gente de medicina. ¿Por qué? Porque es una problemática interdisciplinaria. Claro. Pensarla desde otra manera es no entender la real dimensión del problema. Entonces, es extensión universitaria, depende del Departamento de Derecho, por ejemplo, y obviamente, pero las jornadas que hicimos, que fue un trabajo increíble de hermoso, las chicas, lo vi. Increíble, sí. Fueron interdisciplinarias, porque creo que es el primer mensaje, ese, y el segundo, que es trabajar a la par con el hombre. Es más, el sábado el trabajo fue netamente de masculinidades, sí. Porque creemos que es por ahí, que por otro lado no, que no tiene sentido pensarlo desde otro lugar. Y vos cuando empezaste a hablar, hablaste de dos conceptos como género y derechos humanos. Y tiene que ver con una palabra que es mucho más grande que todo eso, que es las vulnerabilidades. Este es un sistema que sistemáticamente no trabaja vulnerabilidades. Ya de por sí, entrar al sistema judicial en cualquiera de sus ámbitos es porque estás sufriendo una vulnerabilidad. La que sea. Te robaron, tenés un problema, te separaste, enviudaste, cualquiera sea por el motivo que vos entres al sistema judicial, estás sufriendo una vulnerabilidad. Ahora, si a eso colapsás con otras vulnerabilidades que hasta el mismo sistema te las aporta, porque si sos pobre y no tenés para llegar a tribunales y no tenés para moverte o no tenés para entender lo que te están diciendo, estás sumando vulnerabilidades que te aporta el sistema. Es como nosotros decimos en la clínica, es como ir cargando cosas en la mochila, ¿viste? Cada vez que das un paso, te aumentan un peso. Entonces, llega un momento que eso es imposible, por eso la mayoría de las víctimas desertan, dejan, abandonan, se retractan. Sí. Entonces, así surgió la clínica. El concepto fundamental de las pibas, como les digo yo, de la clínica, es la de acompañar. Nosotros no estamos para indicar, y en esto hacemos mucho hincapié, cada víctima es un universo y hay que respetarlo. Frente al mismo estímulo, vos y yo no vamos a reaccionar igual. No. Entonces, frente al mismo dolor, frente al mismo problema, igual. Entonces, tu reacción y la mía, o tu decisión y la mía, tienen que ser igual de válidas. No hay una correcta. Hay una que quizás llegue a un mejor camino, pero quizás no sea la mejor para vos. Totalmente. Y vos me contabas que, ya llevan más de un año trabajando. Cuando empieza la movida de la clínica, ustedes tenían un objetivo, un norte.
Hoy podés decir que eso se amplió, cambió. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, esto que decís es así, es literal, porque nosotros empezamos hablando de violencia de género. Luego descubrimos esto, que hay un concepto de vulnerabilidades que teníamos que trabajarlo. Esa piba que venía golpeada, a la vez necesitaba alimentos para poder darle de comer a los pibes y acomodar la vivienda, porque él era... O una vivienda, capaz. O acomodar su situación laboral. Porque entonces empezamos a encontrarnos con que, por eso también trabajamos mucho con la Clínica Jurídica General y trabajamos con el Colegio de Abogados, que hemos firmado convenios para poder laburar en conjunto. Porque esa es la idea. A ver, si esto no lo laburamos desde un lugar de red de contención y sumamos en vez de restar, no funciona. Entonces, nuestra idea es desde participar en la mesa intersectorial de violencia, trabajar con los distintos... hay muchas organizaciones y muchos organismos que trabajan las vulnerabilidades. Y entonces, bueno, ponernos de acuerdo, saber que por ahí nos pisamos por falta de comunicación, porque no sabemos que el otro existe, no sabemos qué están haciendo o en qué ámbito están laburando. Es muy importante esto, el diálogo. Decir, mira, porque a veces lo que la víctima necesita no es una abogada, sino alguien que la escuche, que la contenga, que le solucione otro tipo de problemas. Hemos hecho un montón de colectas y la gente ha respondido maravillosamente. Qué bueno, qué importante. Porque también es eso, porque se te aparece la persona toda golpeada con lo puesto, con dos chiquitos colgados y hay que entrar a buscar de donde sea. La clínica es gratuita, no tiene subsidios y esto también es importante decirlo. Digo, se trabaja, el Departamento de Derecho nos ayuda un montón, pero por ejemplo, el teléfono nos lo compró el Departamento de Derecho. El teléfono me refiero a la turnera. La clínica 24/7 atiende emergencias. Claro. O deriva, pero atiende. Siempre va a haber una voz que te va a escuchar, un humano que te va a atender, que nos parece importante. Súper importante. Súper, porque muchas veces las líneas, bueno, ahora esto ha mejorado un montón, pero las líneas que venían del Estado, las que estaban desde el ámbito público, no funcionaban tan bien como se creía que funcionaban. Absolutamente. Hemos avanzado, pero igual es importante que se creen estos espacios y estas instituciones desde otro lugar, desde el lado voluntario, porque entiendo yo que el que es voluntario, el que se suma porque realmente quiere contribuir a un otro, lo hace desde un lugar, desde un motivo más humano o con mayor profundidad o con más ganas de ayudar, digo, y con un deseo simplemente de que la otra persona esté bien y nada más. Vos cuando ves en la experiencia que una víctima te escribe 20, 30 WhatsApp en un día. Y por ahí es un agobio porque tenés otras cosas. Todas las pibas, las integrantes de la clínica laburan o estudian porque tienen que laburar para vivir. Pero yo les digo que lo que tienen que rescatar de eso es que quizás sean la única persona que las escucha. Que quizás ese número sea el único que tienen. Entonces... sí, son intensas, sí están viviendo un momento en que no saben para dónde salir o qué hacer pero están buscando ayuda. Obvio. Que es lo más importante, porque cuántas veces nos pasa que nos cruzamos con víctimas que nosotros identificamos hasta incluso que son víctimas y no podemos hacer nada con eso porque si una no se da cuenta de que necesita ayuda, muchas veces es muy difícil llegar. Y donde uno identifica que la otra persona está pidiendo ayuda, yo creo que nada, es dejar y ayudar y hacer, porque si te están dando el lugar es porque realmente has llegado a un punto en el que se han dado cuenta y han tomado conciencia que no es menor, o sea, porque es un paso dentro de todo el proceso y es un paso súper importante. Y no hay que dejarlo, no hay que pasarlo por alto, porque muchas veces nos pasa eso de que nos encontramos en el camino con un montón de personas que lo están sufriendo y que no quieren recibir ayuda o que no sienten que necesitan recibir ayuda. Y qué importante cuando uno se da cuenta y se deja ayudar. Lo que pasa es que la negación, nunca había una frase que es genial que dice, no hay que subestimar el poder de la negación. Digo, la negación es el primer recurso de nuestra mente cuando algo nos asusta y nos duele. Negarlo es, si no lo hablamos no existe. Entonces, es
como vos decís, el primer paso, el primer paso, aceptar que existe el problema, aceptar que tengo un problema, o aceptar que necesito ayuda. Eso ya es un montón. Es un montón. No es tan fácil que suceda. No, es un montón. No es tan fácil, es un montón. Entonces, y después, en el medio, y yo trabajo en una fiscalía, entonces también veo la realidad desde adentro del sistema. Hoy tuve una víctima que vino a decir que todo lo que había dicho era mentira. Presionada, ya hace 20 días que él está preso, entonces seguramente fue vista por los familiares de él, por él, que le debe estar atornillando la cabeza, ella sosteniendo un embarazo, sosteniendo toda una... Y vos decís, ¿le va a importar el falso testimonio? No. Importa. ¿Es consciente de que eso se va a repetir? Tampoco, porque él le debe estar jurando que todo esto le sirvió y que no va a volver a pasar. Claro. Entonces también combatís contra eso. Y es muy difícil, es un camino muy difícil, es muy ingrato, porque no siempre las cosas salen bien. Porque, mirá, al año y tuvimos que iniciar las jornadas hablando de otro femicidio. Digo, la clínica se crea por Úrsula y abrimos hablando de Agustina. Entonces, ahí se me pone la piel de gallina. Es que no cambió nada. Sí. Y es una lástima. Pero bueno, de algún punto hay que empezar. De alguna manera hay que empezar. Sí, sí. Y creemos en el trabajo. ¿Y crees que hemos avanzado como sociedad en esta temática? ¿Cómo nos ves, digamos? ¿En qué cosas crees que hemos dado pasos hacia adelante y en qué cosas crees que todavía nos falta? El espacio más importante es este. Que hoy hay espacios de diálogo, que hoy se habla. Se habla y se habla y se habla, se habla, se habla. Por lo menos estamos poniendo en palabras. Si me preguntas, yo creo que la desconstrucción es más dogmática que real. Es más discursiva que real. Claro. Yo creo que... A ver, no podemos hablar de desconstrucción cuando en Gran Hermano tenemos pibes de tu edad, homofóbicos, violentos. ¿Y pibas? ¿Y pibas? Obvio, eso te iba a decir. Y entonces, porque eso yo lo espero de voy a hablar para que sepas que conozco a los de Gran Hermano, de un alfa con 60 años. Claro. O lo esperaba como espectador. No de chicos de tu edad. No. La verdad, entonces, digo, ¿y dónde está la desconstrucción? Porque mi generación ya está, o abriste la cabeza o está perdida, porque somos medio bisagra, somos los padres de esta generación. Yo creo que todavía nos falta mucho cuando visualizo ese tipo de cosas. Sí. Cuando visualizo ese tipo de cosas, hablo de Gran Hermano porque es un fenómeno nacional. Sí, sí, además es un poco lo que hoy nos está representando. Es un casting de la sociedad. Sí, es el casting de una sociedad. Ay, sí. ¿Entendés? Entonces, por eso lo nombro, porque digo, vos decís, bueno, ahí adentro no va a haber violencia de género, no va a haber un discurso homofóbico, pero son todos pibes que tienen la cabeza abierta y te encontrás que hay uno de ellos hablando de pornovenganza. Hablame de violencia de género. Y también la gravedad, porque obviamente que lo que él hace claramente está mal, pero la gravedad de que nadie le marca que eso está mal. O sea, como todos cagándose, perdón, de risa, al lado de él y avala como una naturalidad que claro, vos como tengas, está todo bien. Que vos tengas en tu nube fotos nude. Es natural, para ver qué pasa. Y si te portás mal... Sí. Sí, no, que nadie levante la mano y marque que eso está mal, también me parece que está mal. Totalmente de acuerdo. De parte de todos, digamos, es un error y es grave, muy grave. Y te iba a preguntar, ya tocando un poco la temática de género y también la de derechos humanos, ¿cómo crees que se involucran estas dos cuestiones? ¿Cómo crees que se trabajan en conjunto estas dos temáticas? Por la vulnerabilidad, como yo te decía, digo, vuelvo a lo mismo. La discursiva de los derechos humanos viene de antes de género. O sea, sí. Como más antigua, pobres. Esto no quiere decir que hayan avanzado demasiado. No. Porque si hoy hablamos de derechos humanos, sí, es cierto que hemos avanzado un montón de cosas, pero... cómo se unen, y se unen en el trabajo de que todo operador de este sistema tiene que tener en agenda hoy
que trabaja para eso, que la prestación de servicio es en pos de achicar la vulnerabilidad, de cualquier manera y de cualquier lugar, y de cualquier vulnerabilidad. Entonces, sí, vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de víctimas colaterales. No le pegaron a la madre. Esos hijos, esos nenes, esos menores se quedaron sin techo, sin comida, en un lugar caótico, o con un padre preso y con una madre en la calle. Entonces, la violencia de género abre un prisma tan grande que vos decís, ¿y esos nenes qué? Porque esa mamá los puede contener si no puede consigo misma. ¿Y estamos haciendo algo como sociedad? Te hago otra pregunta, o hago otra pregunta. La mujer logra hacer la denuncia, con lo que cuesta, con lo que significa. ¿Y después qué? Claro, ¿hay apoyo? ¿Hay seguimiento? ¿Qué hacemos con esa mujer? Claro. Porque se logra una condena, sí, lo condenamos, 6 meses. Si no se trabaja sobre el agresor, en 6 meses, ¿qué cambió? Por eso el tema de masculinidades. Tenemos que poner en agenda el tema de la masculinidad. Porque si no, no estamos mirando las dos caras de la problemática. Exacto. Entonces, trabajar con el agresor, trabajar con la víctima, pero también con él, con el hijo, con el entorno, ver qué está pasando, ver en qué se los puede ayudar. Hay organismos, y acá en Bahía Blanca, lo primero que se me cruza, por ejemplo, es una institución, un organismo que estamos ayudando mucho, que es las Baldosas de las Flores. Las Baldosas de las Flores son víctimas de violencia de género, mujeres que hacen baldosas. Y con la clínica nos llegó, bueno, pudimos empezar a ayudarlas, un emprendimiento, y creo que es por ahí, por el autoempoderamiento. Y ayudarlas y divulgar y hacer sorteos y buscarles la personería. Sí. Encontraron lo que sabían hacer y se empoderaron. Sí, y se mueven por eso y laburan por algo con un fin superior, y se levantan todos los días probablemente con un poco más de ganas que el día anterior, y eso pasa está con buenísimo. eso, pasa con las pibas de Furias, que todos los meses tienen su grupo y su showroom. Sí. Un aplauso. Y un lugar de contención. Tal cual. Yo cuando hemos ido con la clínica, a mí lo que más me gustó es ver que había un grupo de pertenencia y un lugar. Y esta vez es tan importante tener un lugar en el universo, ¿viste? Un lugar feliz, un lugarcito. Tal cual. Es importante para todos los seres humanos, más aún para alguien que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, que Totalmente. no se halla en ningún lado, y realmente encontrar un sentido de pertenencia a un lugar donde realmente se sienta parte y donde pueda compartir con otros cosas buenas y no tan buenas que le han pasado, pero sentirse parte de eso, creo que es súper importante, porque es un lugar de contención. Obvio. Y que a veces a vos te parece que vos no podés aportar nada. No, pero sí. Y es tanto a veces. Sí, a veces es un montón. Porque digo, esta es una frase que si me están escuchando las chicas de la clínica se van a reír porque yo la uso mucho. Si no, es hablar del hambre con la panza llena. Entonces, si nosotros estamos hablando de esto, y qué mejor que hablarlo en primera persona, o escuchar a la primera persona, porque te puede contar algo que ningún libro te va a contar, y es la mejor manera de entender la problemática, creo yo, ¿no? Y vos recién decías que, bueno, la mujer en la mayoría de los casos llega, hace la denuncia y después nada. ¿Qué crees que debería hacer el Estado, digamos, como contención, o abordándolo también desde la parte de derechos humanos como algo más multidisciplinario? O sea, ¿qué deberíamos hacer para poder apoyar a esa persona, o qué deberían hacer las instituciones públicas para poder dar un apoyo? Lo mío, si me permitís, va a ser un poco más utópico. Bueno. Yo iría más allá. Yo intentaría de que no existiera clínica, que no fuera necesaria. Por eso hablé de utopía. Empecemos por una educación seria con relación a los vínculos. Empecemos a hablar de violencia.
de violencia simbólica, de violencia no tradicional. Empecemos económica. Exacto, psicológica, de los estereotipos con los que nos criamos y con los que culturalmente nos bombardean día a día. Empecemos a trabajar sobre eso. ¿Por qué? Porque creo que la finalidad más importante es intentar achicar la brecha, que haya menos casos. Y no que el Estado tenga que tener más recursos cada vez porque los casos se multiplican, porque hay Agustinas todos los días, porque hay Elianas, porque ya nos olvidamos los nombres. Yo el otro día pensaba, ¿por qué tienen el nombre de la víctima y no el nombre del femicida? Sí, es una revictimización constante. ¿Por qué? ¿Por qué no lo llamamos al caso Rojas en vez del caso Agustina? Claro. Ahora sí, cuando una mujer mató a un hombre, hablamos del caso Nair. Claro. ¿Cómo se llama la víctima? No nos acordamos. Eso también es binario. Eso también nos tiene que hacer ruido. ¿Entendés? ¿Encontraron muerta a una mujer? No, la mataron. No la encontraron muerta, la asesinaron. Entonces, todos esos pequeños puntitos son cosas que tenemos que trabajar como sociedad. No esquive la pregunta. ¿Qué creo que hay que hacer? Yo creo que, como todo, voy a hacerla fácil. Necesitamos recursos humanos, necesitamos más gente, necesitamos más lugares de contención, más lugares de abrigo, más botones antipánico. Botones antipánico hay pocos en Bahía. Necesitamos, repito, que sea tema de agenda. Una vez que lo metes en agenda, es mucho más fácil conseguir cosas. Porque en definitiva, es por ahí. Sería mucho mejor tener más gente laburando, más psicólogas en los centros de asistencia a los de víctimas. Eso es la parte fácil. Más gente, más recursos, más lugar, más camas. Ahora, ¿me dejás ser utópica un ratito? Yo prefiero ir por algo más. Decir, bueno, tengamos una mejor educación. Evitemos estos estereotipos, evitemos más casos. Empecemos a curarnos como sociedad, porque en definitiva es una herida de sociedad, ¿no? La que tenemos. El maltrato a la mujer es algo que nos tiene que doler como sociedad. Tal cual. Y es algo que todos debemos poder contribuir o que todos tenemos algo por mejorar. O sea, nadie está 100% deconstruido. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay un punto en el que vos decís, che, en esto tengo que cambiarlo porque acá no estoy poniendo la mirada donde la tengo que poner. Incluso yo, milagros, aprendo constantemente también, y con lo que vos decías recién del por qué llamamos al caso a la mujer, es algo que yo nunca me lo había replanteado, y de repente hoy, bueno, a partir de hoy probablemente me lo empiece a cuestionar. O sea, creo que es algo que todos los días, que nos trasciende como sociedad, como seres humanos, y que es algo que todos los días debemos ir progresando, o por lo menos, como vos decís, si lo tenemos en agenda, cada día un granito de arena como para mejorar y porque fundamentalmente en cualquier reunión que estés, no hay nadie que no haya sufrido violencia. En algún momento de su vida y de alguno de todas las posibilidades. Porque la violencia está incorporada en la sociedad y está en el ADN. Entonces, tenemos que también realizar eso, porque también no solo hemos sufrido, sino que seguramente hemos cometido algún acto de violencia. Entonces me parece que va por ahí, ¿no? Empezar a sentarnos a también plantearnos. Coincido. ¿Y qué le dirías, Claudia, bueno, recién hablábamos un poco del tema de Gran Hermano, de los jóvenes? ¿Qué le dirías a esa parte de la sociedad, a la juventud, en relación a qué pueden hacer como un pequeño paso desde su casa, desde lo íntimo, para empezar a abordar tanto las cuestiones de derechos humanos como las cuestiones de género? Yo a veces me pregunto si lo más importante no es quererte a vos mismo. Porque la clave de eso es nunca hacerle al otro lo que no te gusta que te hagan. Frase antigua si las hay, y que si las respetáramos nos iría muchísimo mejor. Pero mi pregunta es, ¿el otro te pone en ese lugar o te pones vos también? Digo, ¿en qué lugar me pongo en mis relaciones modales y mis relaciones sociales? Porque también me coloco yo en ese lugar. Entonces me parece que es muy difícil querer a otro cuando no te querés. Y en ese espacio de violencia hay un no quererte. Yo que le digo a los jóvenes que se quieran,
que se quieran mucho más, que se la crean, porque ese va a ser el lugar donde se van a colocar después. Y eso va a provocar que el otro te respete de otra manera. Y no le hagamos al de al lado lo que no me gusta que me hagan. Eso es fundamental. Me encantó, me encantó. Y ya para ir cerrando, sé que desde hace muchos años estás trabajando en todas estas temáticas, incluso, bueno, sos agente fiscal de la UFI 15, así que también estás en el ámbito público y laburás mucho varias temáticas. ¿Cuál es tu motor, digamos? ¿Qué es lo que hace que vos mañana te levantes y sigas teniendo ganas de luchar y de ayudar a los sectores vulnerabilizados y a las mujeres víctimas y que sigas teniendo ganas de que cada día este mundo sea un poquito mejor? Yo en este país soy una privilegiada, ¿no? Porque a mí me pagan por algo que algunos días sería gratis. Entonces, eso muy poca gente lo puede decir. Y yo sí creo en la prestación de servicios. Yo creo que prestamos un servicio y ese es el motor. Pensar que mi espacio, mi lugarcito puede construir. Que mi lugarcito puede, junto con otros lugarcitos, construir algo. Es lo que, obviamente, cosas como la clínica, yo lo decía el otro día en el discurso de cierre y lo quiero repetir porque es una realidad. Vos llegás a una edad como la mía, en donde como que ya estás hecha. Ya está, ya llegué a un lugar, a nivel docente, a nivel académico. Y de golpe te aparecen las pibas con un proyecto como el de la clínica y es como un vampirismo, ¿viste? De decir, wow, es por acá, esto me dan ganas, esto, bueno, mientras aparezca algo así, bueno, acá voy a estar. Me encanta, me encanta. Bueno, gracias Claudia por esta entrevista, por venir, tomarte el tiempo. Realmente cada palabra tuya fue súper valiosa, tanto para mí y espero que para todos los que nos están escuchando del otro lado. Esto fue un nuevo episodio de Plan Junior y los esperamos en la próxima edición. Gracias. Muchas gracias, gracias.